La personalidad es lo que nos caracteriza como personas, que nos identifica y que nos hace únicos. Conozcamos más sobre este tema a continuación. Sí, mi nombre es Mónica Martínez Ayala, soy psicóloga y máster en educación por Univa Campus La Piedad. Para empezar, conozcamos qué son las teorías de personalidad. Las teorías de la personalidad son un conjunto de ideas en base a la personalidad del ser humano respecto a cómo los comportamientos en cada individuo son distintos y por ende ciertos teóricos aportan características específicas que describirán la personalidad de cada individuo. Ahondemos todavía un poco más en las teorías. Veamos por qué nació este tema. Este término nace a partir de la idea central respecto al cómo cada individuo, a pesar de vivir aparentemente en un mismo contexto, se comporta de diferente manera. Entonces, a partir de esa situación, los autores que hablan acerca de la psicología buscan o crean énfasis respecto a esto, el cómo el individuo, a pesar de tener la misma influencia en sociocultural o física, económica o de cualquier tipo, aún así hay comportamientos específicos. Por ejemplo, inclusive unos gemelos, a pesar de biológicamente venir en la misma fecha, de la misma madre, del mismo padre biológico, etcétera, aún así, cuando ya nacen y van creciendo, con la influencia de diferentes factores, sus comportamientos son distintos. Y precisamente por esto, por la personalidad que cada uno tiene y que va formando a lo largo de su vida por diferentes factores. Ahora conozcamos qué tipos de teorías existen. Existen varias teorías, pero en general, por ejemplo, la psicoanalítica te habla acerca de cómo el desarrollo psicosexual influye mucho en la personalidad de cada individuo. Otras teorías más sociales, como la de Vygotsky, te dice cómo la influencia sociocultural influye en que cada individuo se comporte de cierta manera. Las teorías también conductuales respecto a cómo los reforzadores externos al individuo, en este caso los estímulos se les denominan, provocan que el individuo se comporte de una u otra manera. Existe también, por ejemplo, la parte fenotípica y genotípica. Lo genotípico es como toda la herencia genética y biológica que tenemos de generaciones pasadas, cómo influyen a que nos comportemos de una u otra manera. ¿Has escuchado alguna vez que, por ejemplo, digan, eso lo heredaste de la familia de tu papá, te comportas igualito que a tu tío, que a tu abuelo, que a tu padre? Esa es como la parte genotípica. Y la otra parte es lo fenotipo. El fenotipo habla de la influencia, de lo cultural, de lo contextual, de todo lo que le rodea al ser humano, cómo influye para que efectivamente nos comportemos de una manera u otra. Si ya tenemos una influencia genética y a eso le agregamos la parte fenotípica, pues determinará quiénes seremos y cómo nos comportaremos. Veamos desde qué momento se puede identificar la personalidad de una persona. ¿Desde qué momento? Desde muy temprana edad. Los niños desde muy temprana edad, aunque vayan apenas en preescolar o inclusive antes, ya tienen comportamientos específicos que tú vas diciendo, híjole, esta niña va a ser muy valiente, o esta niña es un tanto temerosa, o este niño es muy hábil para lo matemático. O sea, todos tenemos ciertas características que desde muy temprana edad se van notando. Pero antes de formarse la personalidad están dos elementos muy importantes que se le denomina carácter y temperamento. Estos dos también tienen gran influencia en la formación de la personalidad. El temperamento es algo con lo que ya nacen los seres humanos, es decir, que desde muy temprana edad los bebés le pones el chupón y el bebé se lo quita y lo avienta. Que le quieres dar el biberón y el bebé dice cuándo sí y cuándo no. Y cuando el bebé está relajado ya abre su boquita para que le pongan el bibi, ¿no? Ese es el temperamento, con lo que ya nacemos. Y el carácter, ese sí se va formando con la influencia de la sociedad en general, o sobre todo, por ejemplo, de la familia, la influencia que tiene para que se vaya formando el carácter, que si es un niño o una niña más noble, más dócil, más accesible, o es un niño necio, ¿no? Que decide cuándo sí y cuándo no, por qué no, los berrinches o los diferentes comportamientos que tienen los individuos desde muy temprana edad van marcando poco a poco características que van a tener mucha influencia en la personalidad, y que precisamente eso es la personalidad, características específicas que tenemos los individuos y que nos hacen únicos. O sea, por más que seamos de una misma familia, cada uno tenemos nuestra propia personalidad.
o seamos la misma profesión, que tengamos nuestros colegas, cada uno tiene su personalidad. O sea, estemos donde estemos, las características particulares de cada individuo es lo que forma la personalidad. Hasta aquí dejamos la primera parte de esta entrevista. Si quieres conocer más sobre estos temas, sigue nuestras redes sociales en Gente Univa. Yo soy Gabriel Rodríguez, hasta la próxima.